Sí, buen día. 22 minutos pasada las 11 ya de la mañana, con un poquito de retraso, acomodándonos. Hoy multitud en el estudio de AM660. Hasta las 13 horas vamos a estar haciendo un repaso general de todo lo que aconteció en la semana. Hoy tenemos el honor de tener a la gente y los voy a dejar que se presente cada uno de ellos. Son los integrantes del Movimiento Nacional Alfonsinista a nivel Matanza y estamos recibiendo un dirigente a nivel provincial. Desde mi izquierda a derecha se van a presentar. Bueno, más que dirigente militante del MNA, Manuel Bertoli, conocido por Nolo. Así que bueno, agradezco la invitación, el poder estar acá, explayando ideas y bueno, esclareciendo un poquito de qué se trata todo esto que es el mundo del MNA en la lógica alfonsinista. Un año Muy activo a nivel político, ya que es un año electoral, y vamos a estar analizando cómo las posibles listas, cómo posiblemente se compongan. Seguimos con la presentación. Sergio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sergio La Greca es mi apellido, militante del espacio, del campo popular. Vengo de una identidad profundamente radical y alfonsinista. Y sí, bien presentado estaba Nolo recién, como un dirigente provincial, lo hemos invitado para hablar de estas cosas de los cierres de lista y cómo van a venir para adelante los acuerdos y cómo el alfonsinismo va a convocar a la sociedad. Sí, soy Sebastián Casín, de La Matanza también, del Movimiento Nacional Alfonsinista. Te agradezco en primer lugar, Matías, la invitación. Y bueno, también recibiendo a Nolo, que es un amigo, digamos, un militante con una responsabilidad, digamos, a nivel provincial. Y bueno, vamos a hablar también de la lógica vinculada a la construcción de una alternativa, ¿no es cierto?, a este gobierno. Mi nombre es Rodolfo García Silva, yo soy militante del Movimiento Nacional Alfonsinista, pero del Partido de Morón, que viene acá a hacerme presente también para acompañar a los compañeros que están trabajando muy fuertemente acá en La Matanza y para tener el gusto de participar de esta mesa en la que también lo tenemos a Nolo, que se vino desde Moreno y que en esta representación provincial, con la invitación que le hicieron los compañeros de La Matanza. Perdón, García Silva, recuerden, ese gran intendente que tuvo el Partido de Morón, aún recordado y homenajeado en una de las calles principales del distrito. Acá lo tenemos, un honor, un orgullo para nosotros que Rodolfo nos esté acompañando. El papá. Claro, Tu padre. vamos a establecer Claro. Porque si no van a pensar que sos el ex intendente. Claro, yo lo miraba, no me daban los espacios de edad. No, el hijo del gran intendente radical. Sí, tengo ese orgullo de que mi viejo fue intendente del Partido de Morón, muy reconocido, muy querido, así que le agradezco la referencia acá al compañero Sergio. Y Daniel Cisneros, docente de La Matanza, y bueno, tengo a mi cargo todo lo que es el movimiento sindical dentro del MNA de la tercera sección o de acá de La Matanza. Docente, me dijiste. Soy docente del colegio privado y del colegio de Estado. No, porque acá no tenemos muy bien visto a los docentes. Sí, somos todos vagos. No, con razón me mandaron un grupo de gendarmes ahí en la puerta. Por eso también vamos a hablar de ese tema, ya que se levantó el tema de la carpa itinerante, es decir, se empezó a trasladar de distintos lugares. Sí. Bueno, estaba emplazada en la Plaza de Mayo y ahora va a ir a otras provincias. Y bueno, vamos a hablar de ese tema y del tema salarial. Sí, tengo también que se le dio una prórroga al permiso por parte del gobierno de la ciudad hasta el 15 de mayo de este mes, para seguir con el reclamo, que es justo. Pero ustedes quieren de más, la gobernadora está ofreciendo un 1% en cada reunión y ustedes se tiran a más. ¿Qué pasa? No, el tema de lo que hace la gobernadora con nosotros es un juego muy cínico, porque de alguna manera dice a los medios que va a ir a una paritaria y después no la convoca, o si la convoca en las mismas cantidades siempre, es decir, nos ofrece un 20% todas las veces que hemos ido. 2, 3 veces que hemos ido, creo que son 4 veces, las 4 veces nos ofreció siempre lo mismo. Y que yo creo que está buscando desgastar al movimiento obrero.
es una política estratégica de este gobierno en donde van a desgastar a todo lo que es el movimiento obrero, porque el ápice de la columna vertebral, de alguna manera, de esta sociedad de protesta en protesta, es el movimiento obrero. Sí, no, y principalmente lo hablábamos, les comento, en programas anteriores con varios dirigentes gremiales, que uno de los parámetros para todo tipo de aumentos son los docentes. Entonces, si le damos a los docentes un 30, un 35, le ponemos como piso eso a los demás gremios para que peleen paritarias y no nos permiten lo que es lo que busca este gobierno, que es la flexibilización laboral. Exacto. Vos fijate una cosa, ¿no? Perdón. Sí. Vos fijate una cosa, que curiosamente le dan aire por los medios que se dirían oficiales, es decir, llámese América, llámese Canal 13, a Romina del Pla en la interna del SUTEBA. Sí. Permanentemente está siendo fogoneada y vista como buena. Incluso anoche Feynman mismo dijo, es mi amiga. Feynman, que representa ciertos sectores que conocemos nosotros. Sí, sí, sí. Y bueno, la levantan ¿para qué? Porque hay que estigmatizar a Baradel y tras Baradel va la flexibilidad laboral. Porque una vez atomizado esa columna vertebral, que es el sindicalismo docente, que lo hacen pelota, bueno, después negocian con el tema de como son grupos minoritarios, hacen la flexibilidad laboral. No, a mí principalmente lo que me asusta es la demonización que tienen hacia quienes se les oponen o piensen distinto. En el caso de Baradel, podés creer que es un buen dirigente o mal dirigente, eso se hablaría de puertas para adentro, con las bases docentes, pero de ahí a salir a demonizarlo, a presentar a su familia en pantalla, como lo hizo el colega Alejandro Fantino alguna vez en Animales Sueltos. Yo lo que en realidad creo que tiene que ver, digamos, con un cúmulo de herramientas, donde lo que buscan es justamente estigmatizar un sujeto social, que es aquel que hoy viene a disputar el espacio en función de las necesidades que va sufriendo. Sí. Digo, nosotros vemos cómo se va cayendo la sociedad, o se va desgranando con la conflictividad social a partir de un gobierno absolutamente inescrupuloso e insensible. Entonces ellos vinieron a armar un sujeto social. Ese sujeto social es feo, sucio y malo. Ese sujeto social es aquel que quiere defender sus derechos. Ese sujeto social es un pobre, ese sujeto social es un joven, ese sujeto social es un hermano de la patria grande. Ese sujeto social es aquel que come salteado. ¿Y qué pasa? Es aquel que muchas veces, en función de la ruptura de sus condiciones de vida y social, termina poniendo en riesgo, que es lo que quiere discutir, en algún sentido, el macrismo, la propiedad privada, desvinculando de todo tipo de relación con lo que significa un proyecto colectivo, ¿no? Y la propiedad privada nos lleva a lo individual. Y cuando ese sujeto social, que puede ser a lo mejor el que ha sido maltratado por la sociedad y viene por una zapatilla, por un celular, por un televisor o lo que fuere, ellos están para armar una lógica de represión a través del sistema de seguridad. Con eso garantizan y avalan su lógica, estigmatizan al pobre, y para esos sectores, ¿quiénes están presentes o quiénes son los que lo vienen a representar? El kirchnerismo. Entonces hacen un corte en la sociedad y ponen de un lado los buenos y del otro lado los malos. No, pero aparte, esto me parece lindo para ponerlo en la mesa y plantearlo, porque tenemos 5 militantes alfonsinistas, radicales, lejos están del peronismo, lejos. Quizás ideológicamente se comparta con el campo popular, en su mayoría las ideas, ¿no? Pero el que piensa distinto a este gobierno es kirchnerista. Y la verdad que no, porque un laburante puede pensar distinto, porque flaco, me quedé sin laburo, estoy cesanteado en mi empresa, no consigo esa paritaria. En el caso de los docentes que llego, pues se habla de una inflación del 40% en 2016 y te están planteando un 19% de aumento salarial en el caso docente. Después las mediciones, se decía que era un INDEC mentiroso, el de Moreno y el del kirchnerismo,
Y ahora el INDEC actual te mide la inflación con aire acondicionado, televisores y lavarropas, cosas que vos no te morfás un aire acondicionado. Que no se lo compraron con este gobierno. No, claro, por supuesto, por supuesto. Pero a lo que voy es que te miden cuánto aumentó de 2016 a 2017 un aire acondicionado. Sí, está bien, pero un aire acondicionado me lo podía comprar una vez, yo no consumo. La inflación se mide en el pan, en la carne, en la leche y en la... Bueno, si vos mirás la canasta básica alimentaria, es lo que más aumentó Sí. un 60% en 2016. Con lo cual la gente que destina todo su presupuesto a los alimentos, digamos, fueron los que peor la pasaron. Y esos son los sectores más pobres de la sociedad. Este gobierno, si hay algo que hizo, fue afectar en mayor medida a los sectores más pobres de la sociedad. Pero eso que vos estábamos planteando antes, del discurso que lanza el gobierno y el oficialismo de estigmatización de todo acto de manifestación opositora, es muy grave, porque eso es un riesgo grave para la calidad institucional, para la convivencia democrática, es la antesala del autoritarismo, de la represión, como decía Nolo. Vos fijate que esto empezó con las primeras manifestaciones en contra del gobierno. Cada vez que alguien perdió un derecho y salió a reclamar, lo estigmatizaron. Fueron primero los científicos. Sí, ¿Se acuerdan la campaña de desprestigio de los Sí, científicos? sí, sí. Después fueron los trabajadores sindicalizados, todos. Después fueron los que fueron a la marcha del 24 de marzo en Plaza de Mayo. Después fueron los docentes. Todos esos, por supuesto, son todos los kirchneristas, que no solamente estigmatizan a un partido político, estigmatizan, o a una fuerza política, estigmatizan a todos los sectores de la sociedad que se sienten identificados con ellos, que son, en las últimas elecciones, fueron el 49%. Claro, es o muy no. grave para la democracia ese tipo de actitud que lanza el oficialismo. Sí, no, que se siente identificado con ellos o no, porque quizás no se siente identificado con el campo popular, pero el bolsillo o el pasar económico se ve afectado y sale a criticar y ya vamos con el versito, no, vos te lavaron el cerebro durante 12 años. Mira, yo les voy a contar, yo creo que alguna vez lo conté aquí al aire, pero como dice la señora de los almuerzos, el público se renueva. Ay, Dios mío. Iba en un taxi, no hace mucho, no fue hace mucho, era un mes. Y había justo una marcha, creo que fue una de las primeras marchas a Plaza de Mayo de la CTA, acompañando a los docentes. Y se iban instalando los puestitos de choripán, y con vos, Luca, lo hablábamos, Luquitas Mariño del otro lado, con la operación técnica. Iban colocando la gente que tenía un puestito de chori, de hamburguesa, iban poniendo, y el tachero me dice... Vos fijate. No había tema de conversación, No había música, Avenida de Mayo, cortada. Vos fijate lo que hizo esta HDP con la guita que nos afanó. Y yo paré la oreja, digo, ¿qué pasó acá? Y le digo, ¿cómo, maestro? ¿Qué pasó? Me dice, con la guita que nos afanó les pagó un puesto de choripán a cada uno de estos para que se... El taxista que hubiese estado genial... Si sabía con lo que me saltaba, lo filmaba. El puesto Lo ponías en el programa de Lo que se Capusotto. es una parodia. Es una El parodia. taxista que se olvida del Uber. Que le pusieron, De le aumentaron el GNC al 50% de precio Sí. de nafta. No, pero a ver, yo tengo mucho. Pues, acá nos auspician, no sé si escucharon, uno de los auspiciantes son los chicos de Master Oil, que les mandamos un abrazo. Cuna de taxistas. El 80% de taxistas, de los tacheros, paran en Master Oil. Y tengo muchos que con el Uber, o sea, acá sonamos. Si bien no es legal, es inseguro, y etcétera, etcétera, nos está matando, porque hay mucha gente que lo consume, lo toma, y... Sí, pero digo, volvemos a la lógica de la estigmatización de lo que significa la política. A ver, la única herramienta que tiene la sociedad para poner límite a gobiernos como este es la política, que es la única que le puede poner la mano en el pecho. Entonces hay que desvirtuarla. Todo aquel que está ligado a la política tiene que ser por un interés prebendario e individual. Vienen ellos que vienen del campo de la despolitización. Claro, no son políticos. Ellos son CEOs, entonces como tienen plata no van a robar, esa es la lógica. Si analizamos la historia de Macri, es una historia contundente en lo que ha significado sus, ¿cómo le dicen ahora en vez de corrupción? Sí, tiene todo un nombrecito. Incompatibilidad de intereses. Incompatibilidad de intereses. Eso se llama saqueo. Claro, pero que en definitiva es saqueo. Digo, a ver, hoy estamos analizando también en la lógica global el 2x1 de parte de la Corte Suprema. Sí. O sea, yo creo que el radicalismo de Alfonsín en el año 83 puso contra la pared
a los sectores corporativos, fundamentalmente a las Fuerzas Armadas a través del juicio a la Junta. Y el kirchnerismo nos hizo ver que detrás de, porque nosotros llamamos el golpe militar, nos hizo ver y le puso un escalón mayor y dijo, es un golpe cívico-militar. Y Macri fue de los que se beneficiaron de ese golpe cívico-militar. Pasó de tener 7 empresas a 40 y pico, le condonaron la deuda con un decreto en el año 82, antes de entrar a la democracia, y ahí consolidó su riqueza. Y sistemáticamente fue ligado a contratos con el Estado. Acá lo tenemos a Rodolfo García Silva, que ellos sufrieron lo que significaban las cloacas de Morón. Con Rousselot, hay un acuerdo espurio entre Rousselot y Macri, que siempre estuvo vinculada a los negocios con el Estado y a la corrupción organizada. No te olvides de Sebel también. Todo lo que fue las autopartes y la evasión, 450 millones de dólares le costó al pueblo argentino. Que la Corte Suprema de operación. Menem se la perdonó, ¿no? Sí, sí. Y de hecho a los jueces que le perdonaron ese hecho a Macri en instancia de Corte Suprema de Justicia, para eso tuvo que pasar antes por todos los tribunales inferiores, cuando a esos jueces los echaron con un jury, un juicio político, por ese tema. 2 jueces de la Corte Suprema de Menem, bueno, que ya sabemos lo que fue esa Corte Suprema. Sí. Entonces, me parece que todo tiene que ver con todo y todo va encadenado. Vos hoy estás viendo el tema del 2x1. A mí me parece que nos lleva a una situación al 9 de diciembre de 1983, un día previo a la democracia, el 2x1. Porque lo que hace es prácticamente romper la lógica del Estado de Derecho. Y lo cierto es que este gobierno, que decía que venía a poner republicanismo, si hay algo que no hace... Y a unir. Que también forma parte de los eslogans que se tiran. Y lo cierto es, en esto que dice Sergio con respecto a la unión o la grieta. La grieta, en definitiva, muchachos, es un título que le puso en algún momento la Nata cuando intentaba estar de este lado. Intentaba estar de este lado para analizar... Más bien crítico a Clarín, que era... Intentaba para que lo llamaran en todo caso. Obviamente, Mati, y para la audiencia, ¿no? Que nosotros como ciudadanos, como argentinos, no como radicales o alfonsinistas, como ciudadanos repudiamos. Es un repudio y con esta palabra hago síntesis de todo rechazo que le damos al 2x1. Alfonsín nos enseñó a cuidar la democracia de la tal manera que todos la estamos cuidando. Somos la CONADEP, somos el juicio de la Junta, somos el nunca más, somos los campeones de la mano de Raúl Alfonsín de los derechos humanos. Por eso que de más está decir que repudiamos el 2x1 y estaríamos convocando a los radicales populares a la marcha del día 11. El día 10. El 10 a las 18. Perdón, 10 y 18 horas. En Plaza de Mayo. El 2x1 es el repudio total y los argentinos ahí sí tienen que marchar por la democracia, no como lo hicieron el 1 de abril, porque es este el momento de marchar por la democracia y convocamos a la sociedad para que vaya. Sí, son puntos muy, muy sensibles en la sociedad que se vino haciendo un laburo de hormiga terrible, ya con decir que fue que los derechos humanos son un curro, y con distintos puntos se vino haciendo una especie de concientización o tratando de hacer una concientización inversa a la sociedad para que terminemos pensando que eso es malo, que los derechos humanos son malos, que los genocidas por algo lo hicieron, y es un laburo que lo vienen... Sí, esto no es casual. Digamos que la prueba piloto la comenzaron, no bien asumió Macri, en la provincia de Jujuy. Si en la provincia de Jujuy, con la detención de Milagro Sala, por 3 huevos que no había ido a esa marcha, y por una movilización que no estuvo ella tampoco, la detuvieron sin juicio previo. Es decir, comenzaron con la antesala de todo esto que estamos viviendo a nivel nacional. Y que van a seguir,
porque el objetivo de ellos es el editorial de La Nación, que permanentemente lo refrescan, cuando muestran que hay que perdonarlos a los genocidas, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, a favor de ellos. Entonces, creo que nosotros tenemos que tener conciencia de eso y participar, como bien decía Sergio, el día miércoles a las 18. Digo, en la lógica de la grieta, ¿no? Que acá también tenés la grieta. En definitiva viene a ser la lucha de clases, la grieta. Sí. Los sectores populares contra los sectores dominantes. No, a ver, a mi parecer lo más preocupante es que a gran parte del sector popular se le hizo creer que la otra parte del sector popular era tu enemigo, y no es así. A ver, tampoco el sector de las grandes clases son tus enemigos. Tenemos intereses distintos. La clase popular, que es el trabajador medio, trabajador alto, que por ahí tuvo un poder adquisitivo, pudo lograr tener un poder adquisitivo, no te hace superior o inferior a nadie, no te hace enemigo del otro. Las grandes clases, que son los que abuchearon en aquella sociedad rural, y lo aprovecho para decir a Alfonsín, son los que buscan la flexibilización laboral para su crecimiento, son los que van atrás de otros intereses distintos a los que va el laburante. El laburante, y déjame remarcar que, por lo menos a mí a veces me preguntan y me dicen, ¿vos querés que le vaya mal? No, le digo, porque ¿cómo voy a querer que le vaya mal? Y se lo termino rematando de esta forma. Primero, si le va mal a este gobierno, yo me muero de hambre. En realidad es al revés, porque si le va bien a este gobierno, yo me muero de hambre, porque si le va bien es seguir las medidas que ellos quieren tomar. Y segundo, yo no quiero que caiga, yo quiero que llegue a 2019, a diciembre de 2019, este gobierno, para que después no se diga se le hizo un golpe de Estado y lo boicotearon. No, terminemos con estas medidas, ponemos el lomo, porque si no, en 12, en 15 años, esta ideología vuelve. En realidad, me parece que lo que hay que hacer es luchar para que desde la democracia ponerle los límites que no nos lleven a nuevos ajustes, nuevas vueltas de rosca que la termina padeciendo los sectores populares. Por supuesto que nosotros somos absolutamente defensores del sistema institucional, creemos que él se debe ir el 10 de diciembre del 19, respetuoso de la democracia. Sí. Pero justamente a lo que quería caer es cuando hablábamos recién del tema de la lógica de la grieta. En realidad la grieta es la lucha de clases. Cuando Alfonsín resolvió enjuiciar a la Junta, lo que estaba haciendo era marcando la grieta. Cuando Alfonsín enfrentó a los sectores corporativos en la Argentina, estaba marcando la grieta. Recordemos que Alfonsín enfrentó al sistema financiero internacional, enfrentó a Clarín, que es la patria mediática, enfrentó a la patria financiera, enfrentó a la iglesia, a Monseñor Medina se le paró en el púlpito y le contestó en función de argumentos que se utilizaban diciendo que el gobierno de Alfonsín era corrupto. Alfonsín fue y se le paró en la Casa Blanca a Reagan y le dijo que sacara los pies de Nicaragua. Digo, la realidad es que esa es la grieta, pero es la grieta de los sectores populares contra los sectores dominantes. Yo entiendo la necesidad de unión, pero los intereses son distintos. La política representa también la voluntad de los sectores populares de poner los límites a los sectores dominantes. Digo, esto que nosotros estamos viviendo hoy, ya lo hemos vivido en la historia argentina. Sí. La apertura de mercado, la flexibilización laboral. Y yo, que vengo absolutamente de una lógica alfonsinista, tengo que poner sobre valor lo que hizo en este caso el kirchnerismo en función de permitir que la sociedad debata y quitarnos el velo de un montón de cuestiones. Muchachos, en el 2003 en la Argentina no se discutía la flexibilización laboral, era palabra santa. Sí. Y eso lo habían generado los sectores dominantes a través de lo que yo llamo las cajas bobas de la época, porque hoy ya hay otras. Sí, distintos y son mucho más fuertes. Si no tendrían un ejército de trolls. Son muy complicadas las actuales. Estamos remando contra una corriente muy fuerte. Lo que son las noticias falsas, y ayer lo hablaba con una compañera de trabajo, y el padre, que lo tuvimos varias veces, Raúl Lizarraga, a quien le mandamos un abrazo, que nos confundimos, inclusive lo que estamos del otro lado, nos confundimos muchas veces con las noticias.
se crean páginas de internet falsas, con noticias falsas, a veces hasta absurdas o increíbles, pero la gente las cree y bueno, voy a citar una frase muy conocida: miente, miente, que algo quedará. Porque se puede acusar de corrupto, y no estoy defendiendo la corrupción de nadie. No, en absoluto. López se tiene que quedar a donde está, Báez se tiene que quedar a donde está, y todo el que se quedó con algo Y del los pueblo empresarios argentino, cómplices también. también, y el que se quedó con alguien del pueblo argentino tiene que pagar y tiene que devolverlo. Eso estamos de acuerdo. Muy Pero, bien. a ver, muchas acusaciones fueron demostradas que eran falsas. Igual si el tilde de corrupto a esa persona le quedó. Y en el peronismo pasó mucho. A Cristina misma no le están pudiendo comprobar una causa que ahora la más tirada de los pelos, que es el dólar futuro, es la que más peso está teniendo hoy en día. El tema dólar futuro, que es para mi punto de vista, no soy abogado, pero es una de las causas que más tirada de los pelos está en culpabilidad para Cristina. Se sentaron un domingo a las 7 de la tarde los encargados de este gobierno, y quienes compraron dólares bajo el gobierno anterior, se sentaron un domingo tomando, no creo que tomen mates ellos, pero tomando... Hay una lista de quienes compraron Sí, dólares. sí. Hay una lista y larga. Y esos mismos que compraron dólares, entre los cuales no había ningún funcionario del kirchnerismo, creo que, se me fue el nombre, el ex presidente de YPF. Galucho. Galucho. Era uno que no había comprado la cantidad de ellos. Y no era kirchnerista, Y digamos, tampoco tampoco, era digamos, kirchnerista, un era. técnico a lo sumo, Bueno, el más experto, afín. digamos, que cumplía un rol en YPF. En YPF. Pero no era de parte de la fuerza. No, está bien, Política pero viste, era kirchnerismo. lo más cercano, pero tampoco estaba, creo que estaba en el puesto 15 de los que más. Pero No, vos fíjate que los que se beneficiaron son los que tomaron la decisión, La decisión de de la cuánto devaluación. Sí, seguro. Digamos, de un lado demostrador tomaron la decisión de devaluar, del otro lado demostrador cobraron. Pero eso se llama ganaron. conflicto de La intereses. diferencia de 9.20 Vos fíjate a que- 15, ¿no fue? Sí. Vos fíjate De que 9 a con el 15. tema de lo mismo, siguiendo con esta lógica de que están charlando ustedes, en la cuestión del dólar futuro pusieron condena, pena, ya, qué sé yo, todo este tipo de cuestiones, y en la cuestión del LEVAC, que es una operación financiera Sí, también, sí. que puede ser juzgada mucho más grave porque como se fue llevada a cabo, no dijeron nada, la misma justicia. Es decir, tienen una lógica binaria. Es decir, ¿dónde está lo malo? En el kirchnerismo, en todas estas cuestiones. ¿Dónde está lo bueno? En este gobierno. Sí. Y porque es una corrupción con ojos celestes, por ahí es... Y en realidad sienta acá lo mejor. preocupante es, porque justamente ellos planteaban el tema de la institucionalidad. Y si está quedando muy en claro acá que la institucionalidad en realidad no es respetada por este gobierno. Digo, desde aprietes a jueces, desde amenazas a jueces, desde amenazas fiscales. Lo de Bonadío, yo creo que ya pierde todo tipo de respeto de lo que significa. Le hace mucho mal al país y le hace mucho mal a la justicia, Bonadío. Mal. Más allá de a quién esté enjuiciando. Creo que es justamente un marco de lo malo que tiene esta sociedad, Bonadío en sí mismo. Porque hemos ido viendo en esta cuestión de estigmatizar y de persecución política que se hace a un partido político, y en este caso particularmente a la presidenta, cómo Bonadío fue desgajándose en sus argumentaciones e instrumentos. No tiene nada para... Declarándose incompetente luego. Y por eso esto es lo que iba. No tiene un puto elemento en función de ponerla en juicio a Cristina. Lo único es la necesidad de la persecución política que le permita a ellos legitimar un discurso, que es el discurso del se robaron todo, que es el discurso. Pero esto mismo le pasó a Irigoyen. En algún sentido, sí. en algún momento se decía en la época de Alfonsín, la revista de la época, de que tenía una casa con canillas de oro en España. Los mismos periodistas que hablan hoy en Radio Mitre. ¿cierto? Exactamente. A Perón bien también dice se le Rolly. decía lo mismo. Sí, A sí, Perón sí, también sí. se decía lo mismo. Eran los mismos que la chusma irigoyenista, el Viva, eran los conservadores, eran El los mismos que desprestigio. escribieron, esto es para La aquellos que estigmatización. tienen, los que tienen Estigmatización. un sentimiento muy aparte al cual nosotros respetamos, son los mismos que escribían Vivan Cáncer.
Sí. En las paredes, Sí. los conservadores. Sí. Son los que llamaron tortura a Irigoyen y a mí me encanta escucharlo a Nolo. Lo del tema con Alfonsín cuando lo acusaban de que tenía una casa en Galicia con grifería de oro. Hoy, 34 años después, el viejo es reivindicado hasta por aquellos que no lo conocen. Muchos levantan las banderas de Alfonsín y ni siquiera vivieron esa época, porque saben por el intermedio de sus padres que fue el político más decente de la historia del país. Sí, creo me emociono. Sí, no, creo que si citamos a Raúl Alfonsín, y vamos a aprovechar estos momentos porque ya que tenemos 5 militantes de raíces pura alfonsinistas, les voy a traer un discurso que, si yo le digo 19 de abril de 1987, seguramente recuerden la frase Felices más conocida, Pascuas. Felices Pascuas, la casa está en orden, y vamos, Luquita, con un fragmento de aquel discurso para después engancharlo con la tanda. Y volvemos para seguir debatiendo un poquito más acá en AM660 Radio Amplitud. Esto es A Media Máquina. Y le pido a los pueblos del mundo que por encima de estos lamentables episodios comprendan perfectamente bien hasta qué punto está galvanizada en el corazón y en el sentimiento de los argentinos un estilo de vida democrático. Estamos demostrando los argentinos con esta presencia y con la presencia en todas las plazas de la República, cosas importantes, y que lo sepan en el mundo. En primer lugar, estamos demostrando acabadamente la definitiva decisión de vivir en democracia. En segundo lugar, estamos demostrando la fuerza de la movilización pacífica de la ciudadanía, que es más fuerte que la violencia. Y en tercer lugar, cuando el pueblo se nucleaba a los costados del camino por donde avanzaban las tropas de las Fuerzas Armadas leales, con aplausos y con abrazos, también demostramos que no estamos contra los militares cuando los militares quieren cumplir con su deber. Ustedes y yo, todos en la Argentina, saben lo que estamos arriesgando. Es mucho más que un absurdo golpe de Estado. Estamos arriesgando un futuro nuestro y un futuro de nuestros hijos. Estamos arriesgando sangre derramada entre hermanos. Es por eso que antes de proceder, he tomado una decisión. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Les pido a todos que me esperen acá. Les pido que me esperen acá
Y si Dios quiere y nos acompaña a todos los argentinos, dentro de un rato vendré con las soluciones. Dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos. Transmite AM660 Radio Amplitud, con estudios centrales ubicados en San Justo, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Currao, el nombre del herraje. Currao, calidad, diseño, tecnología. Líder en el mercado argentino. Presente en todas las mejores casas de herrajes del país. Currao, el nombre del herraje. www.fratellicurrao.com.ar. Hola, soy Walter de Ferrari y Raquel Orozco. Te invitamos a compartir las mejores melodías que vos siempre quisiste volver a escuchar. En Música para Recordar. Los sábados de 17 a 20 horas. Por Radio Amplitud AM660. Y se marchó. Nosotros estamos. ¿Vos estás? Libertad. En las montañas del norte, la cadena rocosa de la costa del Adriático y los valles interiores bañados por el río Sava. ¡Viva Croacia! Croacia en mi corazón. ¡Viva Croacia! Todos los sábados, desde las 13 horas, por Radio Amplitud 660. Hola, soy Quique Piñeiro, conductor de Ronda de Tango. Y este mensaje es para comunicarles a ustedes que todos los sábados de 15 a 17 horas volveremos a estar juntos en Ronda de Tango. ¿Por dónde? Por AM660 Radio Amplitud. Hola, soy Walter de Ferrari y Raquel Orozco. Te invitamos a compartir las mejores melodías que vos siempre quisiste volver a escuchar. En Música para Recordar. Los sábados de 17 a 20 horas. Por Radio Amplitud AM660. Y se marchó. Nosotros estamos. ¿Vos estás? Libertad. Te invitamos a formar parte de la programación de Radio Amplitud. Ahora podés tener tu propio programa de radio. Nunca fue tan fácil y sencillo. Llámanos al 4600-2960. Somos Amplitud. Soy Amplitud. Somos Amplitud. Soy Amplitud. Somos Amplitud. Trabajamos día a día para que escuches una radio mejor. Somos Radio Amplitud AM660. Estamos con vos. Dejaré una luz prendida, la ventana abierta y vendrán amores, Auspician este programa
Ciamara, Sindicato Encargados Apuntadores Marítimos. México 2183, Capital Federal. Siempre con el trabajador. Master Oil Lubricentro hace cambio de aceite, mecánica integral, accesorios y cosmética del automotor. En México 2185. Gracias Lubricentro Master Oil por auspiciar a Media Máquinas. Ocean, obra social Encargados Apuntadores Marítimos. Siempre cuidando tu salud. ¡Se fue! ¿Pero sos tarado? ¿Qué haces? ¿Cómo que se fue? No sé, yo llegué del trabajo y no estaba. No me retes a mí, Rosa, ¿eh? ¿Qué le hiciste? Seguro que lo espantaste con alguno de tus ataques suicidas. No, señor, hace mucho que no me quiero matar. Ayer estábamos fantásticos. Esta mañana hicimos el amor y todo. Destilás veneno hasta los peores momentos. Perdón, ¿pueden gritar un poquito más bajo? Tengo una cliente. ¡Lo dejó ir, la tarada! Tarado por aquí, tarado por allá. Pero es que no sabéis hablar bien. Estoy harta de ver descalificaciones, ¿eh? ¡Cortá la tarada! Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Llamemos a los hospitales, a las comisarías. Por ahí le pasó algo. ¡Reunión! Pero en mi casa no. De eso también estoy harta. Siempre en mi casa para todo. ¡Vengan a la mía! No. Mejor a la mía. Es lo lógico, ¿no? En labios que besan frío, para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. ¿Puede alguien decirme? Me voy a comer tu dolor y repetirme. Te voy a salvar esta noche, que el infierno está encantador. Este infierno está embriagador. Esta
una persona que está en contra de este gobierno, no del gobierno, de este señor, no por eso tiene que ser kirchnerista ni nada. Yo nunca fui a favor de ninguno. No me importa la política, pero este hombre, como están hablando acá el tema, no defiende a nadie. Para mí está totalmente alienado mental. No defiende a los maestros, no defiende a los jubilados, no le importa nada de nadie. El rico va a gobernar para los ricos. Y felicito al periodista Matías Marmorato porque extraordinario su charla. Que siga así, lo felicito. Emilce de Banfield, hay que defender al país, a la patria. Gracias. Gracias, tía Emilce. No es mi tía. Seguimos al aire de AM660, 12 y 10 de El Mediodía. Agradecemos enormemente al señor Lucas Mariño del otro lado, haciendo todo lo posible para que esto salga al aire. Me llegó un informe que los comparto acá en la mesa y con los oyentes. Un índice que calcula la CGT por adulto. Un adulto para... Esto es de abril de 2017. Un adulto para no ser indigente necesita un ingreso por mes de 2.103 pesos con 31 centavos. A razón de 69 pesos con 15 centavos por día. Para no ser pobre se necesita un poco más, 4.863 con 17 centavos a razón de 159 pesos con 89 centavos por día. Para no ser indigente una familia tipo necesita 6.562 pesos con 09. Para no ser pobre, necesita un ingreso, una familia tipo, 2 adultos mayores y 2 hijos menores. Necesita, para no ser pobre, 14.761 pesos con 49 centavos. La inflación mensual de abril, calculada por la CGT, fue del 2,45%. Y la inflación interanual, también calculada por la CGT, de 33,28%. Esto también viene a raíz de lo que veníamos hablando, de lo que es un aumento del 19%, con una inflación del 33,28%, tenemos prácticamente un 15% de pérdida de poder adquisitivo del trabajador, ¿no? del laburante. Mati, en principio, bueno, gracias a la producción por el discurso de Alfonsín, que nos da energía. Y él decía en su discurso... Te emocionaste, Sergio, con el discurso. Te veía escuchándolo muy... Decía, la casa estaba en orden. ¿Qué tan en orden estaba la casa en ese momento que gracias a Dios, gracias a ese casa en orden, hoy seguimos en democracia? Y tenemos democracia por 100 años más, como él nos prometió. Los índices lamentables. Pongamos un ejemplo a un jubilado, que se le sacaron los medicamentos, la inflación. 9.000 y pico. ¿Cómo vive un jubilado? Y acá muchos van a empezar de vuelta a decir que estamos haciendo una campaña del miedo. El miedo son los números de este gobierno. El miedo es la indignidad de los sueldos docentes. Agreguémosle esos números. Son números que no hace la oposición. Son los números que hace la CGT, cómplice de este antipueblo. Porque nadie me venga a decir a mí, salvo que se ponga colorado, que la CGT es parte de estos trabajadores. No representan a nadie. Con esto quiero decir que los números, si siguen en la avanzada, vos decías, ojalá que lleguemos. Yo también quiero y ruego que el presidente llegue a cumplir su mandato. De esta manera, si los trasladamos al 2001, estamos igual o peor. Sí, sí. Yo hago a veces balance, me gusta pensar para mi interior, realizar una cierta reflexión. Yo creo que uno de los puntos, uno de los ejes de este gobierno son los medios de comunicación.
Seguro. Para mí, sin lugar a dudas, son los medios de comunicación. Cuando los medios de comunicación, los medios hegemónicos, les den la espalda, este gobierno no sé, debe tener un 30% de intención de voto, eso baja al voto real que debe ser, los votantes real que debe llegar al 22-25%. Pero la fuerza se lo dan los medios. Y voy a ser reiterativo, pero me gusta recordar que estamos en una mesa ampliamente radical y ustedes deben tener metido en su memoria, no quizás tan gratamente, lo que era el diario de Irigoyen. Yo viendo ayer, porque acá estamos en La Matanza y acá se inauguró el Mi Bus o Metrobús, como quieran llamarlo, dos nombres para los matanceros es Mi Bus, para el Estado Nacional es el Metrobús, que es un nombre patentado por Mauricio Macri. Lo veía llegar a La Matanza, escoltado tan lejos de la realidad y de lo que el pueblo reclama. Con más de 100 gendarmes. Sí, más de 100 gendarmes. Me mandaban fotos de francos tiradores ubicados en la empresa 96. Lamentable. Y por eso voy a que el diario de Irigoyen, ese diario que tanto difamaron, tan maliciosamente, yo creería y hasta pienso que un diario así, el que realmente lo tiene es este gobierno para decir las pavadas que a veces dice el 9.000 y pico de los jubilados, el que el empleo sigue creciendo, sí. Sí, yo sumando a esto que vos estás diciendo, en el corte te decía que hay un libro que lo recomiendo para que lo lean, de Kravinsky, que es el Plan Cóndor Mediático, que expresa justamente de qué forma los sectores dominantes van amoldando el sentido común de la sociedad, en función de tener una sociedad, si se quiere, metafóricamente, como corderito, aceptando las políticas de los sectores dominantes. Eso entra en colisión continuamente contra los sectores populares, porque son los que tienen que expresar su realidad, y su realidad, cuando es mala, los sectores populares, el instrumento que tienen es la movilización, la calle, el expresar esa disconformidad. Ahora, yo a lo que veo, en base al análisis que hacías vos, yo estoy convencido de que estos sectores dominantes hoy gobiernan, junto con Macri, el país. Digo, Clarín había puesto al gerente del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que viene de los Blaquier, familiar de los Blaquier. Clarín metió a Rosenkrantz como miembro de la Corte Suprema. El resultante del 2x1 es un resultante de la Corte Suprema de Clarín. Clarín hoy gobierna el país, en algún sentido. Clarín, junto con lo que significa, yo a esta altura le pondría el título de mafia judicial, junto con los sectores dominantes que responden al sistema financiero internacional, si vos querés. Y me parece que justamente la palabra la utilizan en función de hacernos creer que su editorial. Y así es como nos van rompiendo gente del pueblo, y así es como ganaron la elección. Gente que se convencía que lo que tenía era a través del mérito propio, de su propio esfuerzo. Sí, la famosa meritocracia, ¿no? Exactamente. Que Mirá, no fue tampoco casualidad. Yo te quiero contar una anécdota que por ahí algunos ya la conocen, porque yo aburro con esa, pero me parece que es el fiel reflejo de lo que significa la lógica de la meritocracia. Yo tengo una tienda, una pilchería, en Francisco Álvarez, a una cuadra, hay un muchacho que se esfuerza durante toda la semana. Él se levanta a las 6 de la mañana, abre su carnicería y es un proyecto de familia, con su mujer y con sus hijos, los hijos adentro de la carnicería jugando con los autitos, arrodillados cuando vuelven del colegio, y la mujer armando la suprema, armando la milanesa, el pati y todo esto. Es de lunes a lunes, de 6 de la mañana a 10 de la noche. Vos ibas en junio del 2015 y ¿qué te decía? Son todos choripaneros, viven colgados de la tita del Estado, se embarazan para cobrar planes. Ese era el planteo estigmatizante de la época, que es el que intentan ellos consolidar hoy desde
ese sujeto social que decía yo, que los sectores dominantes a través del formato del sentido común nos quieren hacer ver, totalmente estigmatizante para con los sectores populares. Ese que es perteneciente al sector popular. ¿Qué le pasaba? En ese momento la economía estaba en expansión, él laburaba bien, le iba bien. En enero yo voy y le digo, mirá que con monedita no vas a pagar la luz, empecé a juntar billetes de los Violeta, chiste más, chiste menos, bueno. En abril del 2016, cartel, 2 kilos de alita, 20 pesos. Cartel que 5 meses atrás no estaba. Entonces le digo, ¿qué es ese cartel? A propósito, para poner en contradicción su realidad. Y me dice, no, está apretado el asunto. Claro, la gente empezó a buscar la alita para hacer la alita con arroz. Y con eso el guisito barato. Lo cierto es que ese muchacho que creía que todo su esfuerzo y todo su beneficio tenían que ver con lo que él hacía como mérito, empezó a ver que a lo que le llamamos el choripanero, a lo que llamamos los sectores populares, que cuando tienen un mango, van y compran el helado, van y compran la carne, van y compran el pantalón, van y compran y contratan un pintor. Y eso hace a una economía virtuosa, se estaba desgranando. Conclusión, él cada día está más para atrás. Y ese muchacho es de los nuestros, pertenece a los sectores populares, es un laburante que se creyó la mentira de los sectores dominantes. Entonces ahora, ¿qué le queda? Le queda a él, se robaron todo. La realidad es que cada vez le va quedando menos como argumentación, porque lo cierto es, en esto de el se robaron todo, yo quiero analizar los conflictos de intereses que estamos viviendo en la actualidad. Conflictos de intereses que tienen que ver con el enriquecimiento sistemático de esos sectores dominantes. Digo, los argentinos hoy nos hemos endeudado en aproximadamente 80.000 millones de dólares. 80.000 millones de dólares para que se cierre Sancor, para que se cierre Atanor, para que se cierre la General Motors, para que tengamos niveles de empobrecimiento que nos retrotraen a lo peor de nuestra historia. Digo, ¿para quién nos estamos endeudando? Nos estamos endeudando para 4 vivos que están en la bicicleta financiera que fugan capitales. Digo, esto no lo desnuda ni Clarín, ni La Nación, ni los sectores dominantes a través de lo que es su palabra. Lo que necesitan es tenernos anestesiados, discutiendo, la carga negativa hacia el kirchnerismo. Y nada más. La falta de consumo, como bien decía Nolo, de ese carnicero y de Doña Rosa que tuvo que ir a comprar alitas para hacer el arroz y antes se comía capaz un asado. Esa falta de consumo viene por ese beneficio que daba el gobierno del Estado en los subsidios a la luz, al agua. Esos subsidios que se siguen dando el Estado, pero a los que más tienen, y se los sacaron a los que menos tienen. A ver, el campo está pagando retenciones un 0,5% de lo que exporta, pagando en vez del 0,5% un 1,5%, y hablando en números reales, un 1,5% de impuestos a sus exportaciones, el conflicto docente hoy no existiría. Seguro. O agregándole solamente un punto al campo, y no es la persona que no va a llegar a pagar el ABL a fin de mes, no hablamos de esa parte del campo, hablamos de los que más tienen. Matías, vos sabés que creo que no tienen voluntad de resolver el conflicto docente, porque lo que necesitan ellos es justamente regular el mercado laboral con desempleo, regular el salario con desempleo. Entonces, ellos lo que necesitan es poner la pata, es el techo, de acá no se discute, y por más que tuvieran excedente, lo que haría es reducir lo que ellos llaman el déficit fiscal. No iría al pueblo. La voluntad no es que vaya al pueblo, la voluntad es justamente... La cuestión de la... justamente concentrar la riqueza y la transferencia, porque este es un tema, el lunes por el Día del Trabajador hicimos una comida en un barrio. ¿Con masa? ¿Estuvieron con masa? No, ¿En Ferro tampoco? Tampoco. En un barrio en Moreno, yo milito en Moreno, bueno. Y le preguntaba, había una comidita alrededor de 40, le hicieron ahí una vecina, un guisito de arroz. Y le decía... Que se lo compraron al carnicero.
No. Alita. Alita de carnicero, pobre señor. Le decía, digo, ¿quién de ustedes les va mejor? Comparado al 1 de enero del 2016, no el 2015. No hubo uno que levantara la mano. ¿Qué es Digo, la pregunta que bueno, hace? la realidad que la plata que se le fue a ustedes del bolsillo, alguien la tiene. Esa plata que dejaste de tener para comprar 2 litros de leche y compras uno, para dejar de comprar 2 kilos de carne y compras uno, a alguien se fue esa plata. Sí. Esa plata se concentró, muchachos, fue para arriba. No para nosotros, que era lo que somos lo que hacemos mover la bicicleta de la economía. Sí. Matías, el consumo de leche, los números seguramente lo tenés, bajó un 30%. El consumo de leche en Argentina. Sí. Eso es gravísimo. Sí, y la carne también bajó en un promedio similar. Precisamente, ahora no los tengo esos, pero también en un promedio similar. Y déjame agregar a lo que vos decías de los subsidios, ese círculo virtuoso de la economía, era que se puso en tela de juicio, y lo vi, como hablábamos al principio, en redes sociales, que clases bajas hacían ollas populares a este gobierno 9 de julio, y los criticaban bajo la consigna de mirá el celular que tienen o mirá la zapatilla que tienen. Entonces, déjame remarcar que para mí la grieta está entre los que piensan que el morocho no merece tener el mismo celular que yo y que la igualdad social está en darle las migajitas para que coma de lo que me sobra. No, para mí igualdad social está en que él pueda tener el mismo celular. Por ahí no come bien, pero tiene el mismo celular. Eso es igualdad social. ¿Y por qué lo digo? Porque yo de más chico, la pasábamos con mis viejos, las pasamos, la verdad, muy, muy duro, muy fulero. Y me acuerdo que iba al colegio, y en mi vida me podía comprar la zapatilla que tenía que él. Y la igualdad no pasaba por qué comíamos al mediodía si comía igual que él. La igualdad estaba en quién tenía la zapatilla, o quién tenía esa remera. Para Michetti y González Fraga, esas cosas era que los trabajadores o el ciudadano común del país era vivir una fantasía. Claro. Que salgan de esa fantasía, claro, que era una mentira lo del gobierno, de los 12 años del gobierno anterior. Irse de vacaciones, no, como los pobres o los que menos tienen o los laburantes pueden irse de vacaciones. Mucha gente conoció el mar en los últimos 12 años. Se compró muchos su jubilados auto. conocieron el mar. Se compró su auto. Hoy no le pueden pagar el seguro. Sí. Y quizás que mucho de eso, como en el caso del gremio docente o taxista, que antes tocábamos este tema, muchos votaron a Macri. Muchos, ¿eh? Sí. Y hoy tienen Uber, hoy tienen sueldos dignos, los taxistas tienen Uber, los docentes tienen sueldos indignos, y muchos que se pudieron ir en otra época de vacaciones con sus hijos, conocer el mar, este año no pudieron. Estuve la semana pasada en Mar del Plata, y ciudad que hablábamos, que la verdad que yo le tengo un gran cariño porque, bueno, me crié allí, y veía el estado de deterioro que tiene la ciudad, los comercios que cierran, los reclamos que se le hacen al intendente Arroyo por los comercios que cierran en Mar del Plata. Es tristísimo. Más grave lo de Mendoza. También. Mendoza 431, te digo la cifra porque la ley, comercios, por el tema de todo lo que se van al Chile. Bueno, y eso viene en lo que es el círculo virtuoso que hablábamos. Ese plan social se lo daban al que lo necesitaba, y él se compraba un celular, pero el celular se lo compraba un comerciante del país. Ese comerciante del país, en vez de comprar alita, compraba 1 kilo de asado en la carnicería de tu amigo. Tu amigo, en vez de comprar, no sé, en vez de no comprarse la televisión, se compraba y eso es el círculo. Quizás que el virtuoso. carnicero, amigo de Nolo, se dio cuenta que cuando se hablaba de los negros de mierda estaban hablando de él. Claro, es doloroso, eso termina siendo doloroso. Una cuestión que no la quiero dejar pasar con respecto al tema de los subsidios, porque ahí está la hipocresía desnuda. Hay que terminar con los subsidios. El Estado no puede gastar tanto en subsidios. La realidad es que lo que terminaron con los subsidios en el carácter del subsidio a la energía es dárselo al hombre común, al pueblo.
a cada uno de nosotros nos subsidiaban la energía y nos la ponían en nuestro bolsillo. Claro. Eran 11.200 millones lo que se subsidiaban en el 2015. ¿Saben cuánto subsidiamos el año pasado? Pero con la diferencia de que en vez de ponerla en el bolsillo de cada uno de nosotros para que hagamos esa economía virtuosa, se le subsidió directamente a las empresas. Y a Entonces, las mineras y el campo. esa guita la pusieron en la transportadora, en 9.600 millones. O sea, es un 10% menos, si vos querés. Ese 10% menos es nada en función. Y lo otro, que a mí me preocupa en cómo nos rompen, y vuelvo a esto de cómo nos rompen el sentido común. Yo me he encontrado con mucha gente que sentía vergüenza o estaba culpógeno por el hecho de cuánto pagaba de luz. Pero yo pago 200 pesos de luz. Ahora, te rompen, te hacen sentir con culpa. Esa guita que antes te la daban a vos para no pagar 1.000 pesos de luz, que vos la metías, vuelvo, en el helado, en la pintura, en la bicicleta, en el trapo, en una mejora para los pibes, en la mochila, hoy se la concentramos a dos amigos de Macri que son los dueños de la transportadora. Sí. Entonces, digo, eso es lo que hay que desnudar en el país. Es mostrar de qué manera a nosotros nos metieron la mano en el bolsillo, nos sacaron en promedio alrededor de 800 pesos y se la están dando para que el Estado argentino le garantice el negocio a esos dos señores que son amigos de el imperio dominante. Lo que hay que entender, porque acá el argumento que trató de plantear el gobierno y que mucha gente repite, como decía Nolo, es que estábamos pagando poco, entonces eso les generaba un perjuicio al Estado y que ahora que pagamos más les genera un ahorro al Estado necesario para la sustentabilidad de los servicios en la Argentina. Eso es falso, el Estado siempre subsidia, el tema es a quién subsidia. No, Esa plata que no te sacan a vos es plata que vos volcás al mercado interno. Y además si nos fijamos lo que hizo el gobierno, este gobierno, es perdonarle la deuda de 19.000 millones de pesos a las empresas eléctricas, sí, a las y empresas 70.000 cuyos accionistas son amigos del presidente, y que en cuanto les aumentaron las tarifas, multiplicaron su riqueza porque aumentaron sus acciones en la bolsa. Después sacaron las retenciones a las mineras, las retenciones al agro, a todos esos sectores poderosos del capital concentrado le perdonaron. Es decir, los recursos de los sectores populares se los transfirieron a ellos. Eso la gente lo tiene que tener muy claro. Otra de las cosas, Mati, vos dejame hablar nosotros, vos hablas todos los días. Hay muchos votantes de los conservadores, o de la derecha, de que dicen, estamos pagando muy poco de luz, de gas. Estaban pagando poco porque el Estado lo estaba ayudando para que haya esa rueda de consumo luego. Pero ninguno de estos conservadores decían, che, yo estoy pagando poco, voy a donar la guita porque yo puedo pagar 500, 600, antes pagaban 60, 70, no donaban la guita a ningún ONG o hacían beneficios sociales. Ellos decían, se estaba pagando muy poco, pero contentos estaban de ese beneficio. Con eso digo, mucha hipocresía también. Porque tan hipócrita porque no saben, o sí lo saben y se callan, que cerraron muchas pymes por el problema de no poder pagar los impuestos. Negocios de barrio. Muchísimas pymes que le daban laburo también a la gente. Pero la hipocresía... Es por eso que estamos en el 30% desocupado, es por eso que estamos en el otro 40% de subocupado, y es por eso que estamos en el 100% de preocupados por lo que viene más adelante, porque después de las elecciones, tal cual yo estoy convencido de que todos los espacios del campo popular sacarán. Ahora vamos a hablar de eso. Sí. Yo quería llegar a eso. Una cosa, Mateo, que después de eso, después de las elecciones, nos adelantamos los militantes a decir que si en el 2016 nos fue mal, si le damos poder al gobierno nuevamente, nos va a ir peor. Sí, y no hace falta que sea plenamente al gobierno, porque hay mucho, lo más preocupante es que hay muchas fuerzas aliadas, que quizás el voto se desvíe para otras fuerzas, para otros partidos, que terminen siendo cómplices de este ajuste y de este golpe a los trabajadores. No, más que nada en relación a lo que estamos hablando en términos, digamos, de la interrupción de este círculo virtuoso, ¿no es cierto?, que representaba el fortalecimiento del mercado interno, digamos, va a derivar, digamos, irremediablemente en una disminución de la recaudación, porque al haber menos actividad, al haber, digamos,
el carnicero amigo no lo va a vender menos, va a comprar menos. De esa forma, digamos, va a desembocar a un escenario en el cual el déficit fiscal va a ser cubierto con endeudamiento. Endeudamiento para cobertura de los gastos corrientes, para cubrir, por supuesto, la fuga de capitales que está en marcha, digamos. Entonces, esta receta pasó en muchas oportunidades en la Argentina y ya la vimos, no es que es algo nuevo, digamos, o sea, hay gente que, digamos, está un poco floja de memoria en relación a recordar esos momentos que ya no lo podemos repetir, digamos, y lo estamos repitiendo porque, bueno, la única forma, me parece, de cortar este círculo vicioso que se instauró es creando una digamos, alternativa electoral potente, ¿no es cierto? Sí. Yo lo que te quería decir es esto, que en el 2001 nosotros vivimos esta cuestión, los que tenemos un poquito más de edad recordamos cómo fue, porque toda esta construcción después termina en el váyanse todos. Son todos iguales. Son todos iguales y váyanse todos. Y en el váyanse todos empieza a jugar la antipolítica. Es decir, de ahí a la cuestión de que empiece un proceso cercano a la cuestión militar, yo no digo que van a volver en esa lógica, pero sí que puede haber muchos indicios para esa cuestión, ellos van a jugar. Ellos van a jugar con esa cuestión. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer, básicamente, es fortificar los partidos políticos. Nuevamente construir estas herramientas que tenemos para la democracia. Y otra de las cuestiones que con el tema de la burocracia sindical, yo no creo que sea todo el sindicalismo argentino esté metido en esto que nosotros llamamos los gordos o los burócratas. Hay un sector pujante que viene avanzando desde abajo, le cuesta mucho llegar, pero está haciendo su trabajo y hay que acompañarlo. Sí. Es decir, no es casual, por ejemplo, yo pertenezco a SADOP, que es un gremio privado y que nunca hizo paro, y hoy está haciendo paro. Hoy está haciendo paros, pero multitudinarios. Acá en La Matanza fue en el paro, en los últimos paros, la gente de SADOP, de los gremios de docentes privados, hicieron paros multitudinarios. Hay gente que se le ha descontado hasta 8.000 pesos de suelo. ¿A vos te descontaron, Daniel? Bueno, yo no lo dije por mí, porque no me gusta ponerlo en el... Está bueno te preparaste para estas cosas y resulta que no me han descontado. Entonces, creo que esto es importante, apuntar al frente para la victoria, en este caso, o espacio del pan kirchnerismo, no sé cómo se va a llamar, ahora Nolo te va a contar un poco qué es lo que pretendemos nosotros y qué es lo que queremos hacer, y después apuntar a los sindicatos. Sí, en realidad nosotros, el tema de los partidos políticos, lo cierto es que los partidos políticos se fueron desdibujando. Si vos analizás hoy el radicalismo, el radicalismo que yo interpreto tiene que ver con Irigoyen, ¿no? Tiene que ver con Ilia, tiene que ver con Alfonsín. Las medidas que toma este gobierno no tienen nada que ver ni con Irigoyen, ni con Ilia, ni con Alfonsín. O sea, el radicalismo de carácter popular, entendiendo la necesidad de los sectores populares y el desarrollo de una sociedad, dándole la posibilidad de esa mecánica de crecimiento y de consolidación en lo que significa una vida digna. Ahora, nosotros resolvimos como parte de ese partido irnos en el momento que entendimos de que iba contra natura. O sea, nuestro origen es combatir a los sectores conservadores. Los Pinedo hoy están gobernando, formaban parte de los sectores conservadores de inicio del siglo pasado. Los Larreta también, los Brown. Aclara, Larreta, no la Greca. Los Larreta no sé qué conflicto pueden llegar. Entonces, nosotros, en ese sentido, que no es una caracterización de la política argentina, sino una caracterización de la política a nivel mundial, donde yo creo que también han ido perdiendo lógicas, producto de ponerse, en vez de a representar a los sectores populares en función de los intereses dominantes, han ido perdiendo, la tercera ola, por ejemplo, con la lógica del progresismo. De Tony Blair y toda esa gente que terminó decantando hacia la derecha, la crisis que está viviendo Europa, todo esto fue desgranando el sistema de partido. Bauman plantea la política líquida en algún sentido, dice, bueno, hoy la realidad es que los estados son de inferior capacidad
de lucha para ponerle límite al sistema financiero, entonces eso se va rompiendo y cada uno va encontrando la forma que puede. Eso le llama la política líquida. Bueno, nosotros en este caso, con la lógica telúrica, si se quiere, argentina, vemos cómo se va desgranando el sistema de partido. Si vos querés, tenés peronistas con Macri, tenés peronistas con Massa y tenés peronistas en el kirchnerismo. Tenés radicales con Macri, radicales con Massa y radicales en el kirchnerismo. Digo, nosotros lo que entendemos que hoy, eso que se desgrana, tiene que ver con una lógica frentista. Esa lógica frentista viene a consolidar un sujeto político que en los orígenes, digamos, del campo nacional y popular consolidados se encolumnaron detrás de Irigoyen. Ese sujeto político lo intentó hacer Raúl Alfonsín cuando se planteaba el tercer movimiento histórico, también pasó por el peronismo, pero que tiene que ver con un mismo tronco, que tiene que ver con el tronco de la defensa de los sectores populares. Y hoy ese sujeto político lo expresa el kirchnerismo, que a nuestro entender es una instancia superadora del peronismo en sí misma, abraza a todos los sectores nacionales, populares y democráticos. Nosotros sentimos que tenemos esa pertenencia y venimos a sumar desde la identidad de la Unión, no quiero decir Unión Cívica Radical en el sentido, pero sí desde la cultura radical. La cultura radical, para hacer una síntesis, es la causa de lo desposeído, que es la que le da origen. Y la lucha contra el régimen conservador. Por eso, la causa de los desposeídos. La causa de los desposeídos se expresa contra... Claro. Entonces, en esa síntesis, nosotros venimos con nuestra identidad a sumar a este campo nacional, popular y democrático. Hoy, tal cual están dadas las cosas, entendemos que le podemos desde una cultura no peronista hacer un aporte importante a este espacio, en base a consolidar políticamente la herramienta que tenga la capacidad de poner límites a los sectores dominantes que del otro lado también como frente se han armado. Digo, la coalición cívica expresa una cultura política, los radicales como Sanz, como Morales, como Rosas, que se han sumado al macrismo, también tienen un ADN político. Es el ADN que enfrentaba e intentaba desalfonsinizar al radicalismo en su momento. Sí. Entonces, esos sectores también entienden y se sienten cómodos donde están. Digo, yo no me sentiría cómodo militando el ajuste, militando la represión. Ellos están cómodos militando el ajuste y la represión, y tratando de ver de qué manera estigmatizan a los sectores populares. Entonces, digo, este es nuestro campo de acción, nuestra sumatoria. Por supuesto que tenemos vocación de poder. La vocación de poder, entendemos que Cristina es la conducción, entendemos que Cristina es la líder de este espacio. Creemos que ella debería ser candidata en este momento. Si vos querés, es expresión de clamor popular. Ahora, concerniente, ella lo resolverá en base a lo que considere que sea lo mejor para este espacio y para el país. Algo que decía, digamos, remarcar, que nos vamos a tener que acostumbrar a esta dinámica que tiene el gobierno de demonizar, ¿no es cierto?, al adversario, a quien protesta, a quien pretende armar listas, digamos, para oponerse y para competir electoralmente, ¿no es cierto? Porque, digamos, la única forma que tiene, digamos, el gobierno es de demonizar al adversario, digamos, porque es lo único que le queda, digamos, la lógica de polarizar, por el hecho de que está complicado, me parece, para las elecciones. Eso ya depende, digamos, de una lectura personal que hago en términos políticos, electorales, digamos, creo que polariza porque encuentra, me parece, en la polarización, en la demonización, la única posibilidad de sacar, digamos, una ventaja electoral mayor, digamos, de perder por poco, quizá. Sí, había una frase que apenas gana el macrismo en 2015, a Leopoldo se lo expulsa del radicalismo, y yo no recuerdo quién... ¿a vos también? Bueno, no recuerdo quién fue el colega que le hizo la pregunta, que se sentía, dice, que me expulsen de este radicalismo. A mí me colgaron una medalla en el pecho, ese. Y es lo que decías vos, ¿no? Hay una no realidad, Mati, y yo en un momento lo puse en el Facebook también, o no sé si en alguna nota acá del distrito. Nosotros
fuimos expulsados, pero no renunciamos al partido, no renunciamos a las ideas. A mí me pueden decir, soy K, te fuiste con los peronistas. No tengo ningún prejuicio, no me molesta. Me molestaría y mucho, me jodería y mucho, si me dicen que voté con los conservadores, si apoyo el antipueblo, si apoyo los salariados, como recién decía Nolito. Ahí me molestaría, como radical. Porque el radicalismo, cuando nace en 1890, nace haciendo una revolución que dejó muertos, centenares de muertos peleando contra los conservadores y por las libertades individuales y por la democracia, contra el fraude conservador. El radicalismo nació para eso, yo estoy en esa vereda. Y en síntesis te digo, o estamos de esta vereda o estamos de la otra. Esa es parte de la grieta también. O estamos en la vereda del campo popular o estamos con la derecha. Y hoy estoy decididamente, yo como militante, a que me digan K, que me digan peronista, no me molesta. No me molesta. Yo soy radical, popular, acompaño a Leopoldo Moró y soy un alfonsinista que me mueve en las venas decirlo y me llena de emoción de decirlo, porque defiendo los intereses del viejo, como siempre peleó contra Clarín, contra el campo, sí, como lo hizo Irigoyen, como lo hizo Ilia. Sí. Bueno, yo ahora les voy a dar un poquito de envidia a ustedes porque sí, ayer se inauguró, ya lo habíamos marcado, el Metrobús en La Matanza. Tenemos un audio de Verónica Magario que le sacó prácticamente el micrófono a Dietrich y le chantó, para hablarle en término vulgar, en la cara que el Metrobús no está terminado. Está muy bien. No está terminado. Lo tenemos ahí, Luquita. Estamos acá trabajando con esta obra y tenemos que festejar que podemos en La Matanza estar inaugurando esto. La verdad que estamos muy contentos los matanceros por esta obra. Es una obra que la esperábamos hace muchísimo tiempo. Lo único que yo voy a seguir insistiendo, y se lo dije al presidente, necesitamos completarla. Es una obra que hay que completarla. Así que la verdad que en estos tiempos hay muchas cosas que todavía tenemos que terminar. También le decía al presidente, hemos abierto la universidad, hemos construido y terminado, falta solo ponerle ahí en el kilómetro 32, nuestra Universidad de La Matanza, ponerles los docentes y ponerla en marcha. Y necesitamos que lo haga, como también necesitamos que se terminen los 2 hospitales. Pero bueno, hoy estamos contentos los matanceros, hemos logrado este primer tramo. Le pedimos al ministro, le pedimos al presidente que completen toda la obra del Metrobús, que llegue hasta la capital federal para que todos los matanceros podamos disfrutar de esta obra y aprovecharla y tenerla para todos los 2 millones de matanceros. Gracias. Ahora, bueno, eso fue lo que decía la intendente de La Matanza, Verónica Magario, acuerdo a lo que es la situación del Metrobús actual. Y yo les voy a dar un poquito de envidia porque ayer un colega de la RU, Agustín Capurro, a quien le mando un saludo, me sorprendió con un audio a la mañana cuando estaba cubriendo el evento. Y ahí lo vamos a escuchar si lo pongo bien. Y bueno, estamos aquí con el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Mauricio, estamos aquí en La Matanza, venimos a inaugurar el Metrobús en este día. ¿Qué significa para usted? Estamos muy contentos, gracias por enviarme eso que tenés acá, que es un mate, ¿no? Estamos muy felices y bueno, le queremos dedicar esto a Matías Marmorato, que apostó al cambio, así que Mati, te mando un abrazo grande y cambiemos, por favor. Gracias, No, gracias a ustedes y sigamos por esta senda. Vamos a hacer una bicisenda, una porno senda y todas las sendas del mundo. Eso me sorprendía. Un abrazo a Agustín, que siempre nos tiene ahí actualizándonos. Es un periodista matancero, él se encarga de cubrir todos los eventos de acá de La Matanza para la RU y un amigo ya personal mío. Bueno, vamos a seguir. Sí. Vamos a ver si podemos cerrar el programa de la mejor manera
Hay 5 representantes de un movimiento que encabeza Leopoldo Moró. Vamos a ver si lo podemos sacar, aunque sea 5 minutos al aire. Luquitas, elegiste el tema que más te guste para darme tiempo para la comunicación. Nada salvo de este gran error. El mundo sigue así, tan terrible y abrumado, que sentirte a mi lado me hará mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos. En un lugar seguro dejaremos el dolor. No da refugio el cielo en una noche como hoy. Vaga tu alma al celo, es su trampa el cazador, sereno va a estar esperándote. En esta soledad, la que asila tanta gente, el que salve su vida, la perderá. El mundo tan feliz, a su mal me he acostumbrado, de sentirme a tu lado me hará mucho mejor. Saltemos este muro y desaparezcamos. En un lugar seguro dejaremos el dolor. Sereno va a estar esperándote. Al fin seremos todos, después que solo seas uno. Es un arte muy difícil cuando domina el temor. El mundo tan hostil nos lleva decapitados. Que sentirme a tu lado me hará mucho mejor. Saltemos este absurdo y desaparezcamos. En un lugar sagrado dejaremos el dolor. No da refugio el cielo en una noche como hoy de fuego. Vaga tu alma al celo, es un trampa al cazador, sereno va a estar esperándote. Seguimos al aire de AM660, esto es A Media Máquina. Y bueno, lo prometido es deuda. Para cerrar estos 10 minutos que nos quedan. El dirigente de este movimiento que hoy nos visita, el Movimiento Nacional Alfonsinista, el señor Leopoldo Moró. ¿Cómo le va, Leopoldo? ¿Qué tal? Bien, un gusto de escucharlos. Leopoldo, estábamos hablando de... estamos en un año movidito para lo que es las elecciones. Y le queríamos consultar porque a mí particularmente me surgió una duda y hasta te puedo tutear, Leopoldo. Pero por supuesto, claro. Me gustó ver paredes pintadas aquí en La Matanza con tu nombre, Leopoldo 2017. ¿Se puede hablar algo de eso, Leopoldo? No, a ver, nosotros estamos en una etapa donde tratamos de visibilizar nuestro nuevo partido, el Movimiento Nacional Alfonsinista Forja. En la política argentina es más o menos natural que eso se asocie a algunos nombres, a algunos apellidos que tienen que ver básicamente con la trayectoria de cada uno. Y esta es una manera de visualizarlo, pero no la única. Esto no implica necesariamente estar haciendo una postulación para tal o cual candidatura. Sobre todo cuando nosotros hemos afirmado que esta es una etapa donde más que candidatos hacen falta dirigentes.
dirigentes que protejan a la gente frente a la agresión que diariamente recibe el pueblo argentino como consecuencia de las políticas económicas y sociales que lleva adelante el gobierno de Macri, que tuvo la virtud en 16 meses, apenas 16 meses de gestión, de poner en crisis el trabajo, la producción, el comercio, la industria, la educación pública. Entonces, bueno, estamos sí en plena actividad, por supuesto, en el momento en que llegue la necesidad de articular los frentes electorales que sean capaces de competir con el macrismo y con las políticas neoliberales, nuestro espacio, nuestro sector va a pretender tener representaciones. Leopoldo, estuvimos haciendo acá con los chicos que nos visitaron en el estudio. Vos alguna vez ya pasaste por estos micrófonos y agradecido de eso estamos. Estuvimos haciendo mención de lo que fue la tan cuestionada ley del 2x1 y ustedes en nombre de alfonsinistas, los representando a quien fue el padre de la democracia. Danos tu punto de vista sobre esta locura que cometió la Suprema Corte. Mira, yo creo que esta es una decisión política enmascarada o disfrazada de fallo judicial. Creo que venían preparando el camino, los grupos dominantes que pavimentaron la llegada de Macri al poder y que hoy lo sostienen, entre otros objetivos, tenían y tienen borrar el pasado. Esto arranca cuando Macri dice, refiriéndose a la lucha por los derechos humanos, que es un curro, continúa con editoriales de los grandes diarios de Buenos Aires, Clarín, Nación, que particularmente hacían hincapié en la necesidad de dejar atrás el pasado, la jerarquía eclesiástica que en estos días, y yo creo que no es un hecho casual, llama a una reconciliación inexistente, porque si hubo en el mundo un proceso de revisión del pasado, de la violación masiva de derechos humanos que se hizo en el más absoluto respeto por las reglas del Estado de Derecho, dándole a los acusados la posibilidad que ellos no brindaron a los que tiraban desde los aviones vivos, que era tener un abogado defensor, tener la garantía del debido proceso, la necesidad de pruebas para condenarlos, fue la Argentina. Por eso en la Argentina, a pesar del horror que se vivió, no hubo un hecho de venganza ni de revanchismo. Los familiares, los que habían sido víctimas de las torturas, en ningún momento ejercitaron el revanchismo porque se practicó la justicia. Si la justicia no hubiera funcionado, si no hubiera funcionado el principio de memoria, verdad y justicia, probablemente la Argentina se hubiera visto sumida en una situación dramática. Pero precisamente porque eso funcionó no pasó nada. Entonces no hay reconciliación con nadie. Los que tienen el odio son ellos. Los que odiaban son los que torturaban, los que secuestraban chicos, los que tiraban gente de los aviones, los que mataban, los que armaron los campos de concentración. El odio es de ellos. Del otro lado hay amor por la vida. Entonces no hay nada para reconciliar. Además, hace 40 años, y particularmente 34 en la democracia, que esto se transformó en un contrato social. Las sociedades se organizan a través de contratos sociales, la Constitución. Bueno, este era un contrato social. La única política de Estado que se ha sostenido es esta, y se trabajó mucho para llegar a esto en cada etapa del proceso democrático, fue muy discutido, muy debatido. Bueno, hasta que llegamos a esto, histórica, judicial y políticamente, este debate ya estaba saldado. Lo que ha hecho la Corte, lo que alienta el gobierno, lo que hace la jerarquía eclesiástica, que no implica involucrar a la Iglesia, porque la Iglesia somos todos, es romper el contrato social y abrir las heridas del pasado. Son ellos los que están abriendo las heridas del pasado. Se van a tener que hacer cargo de las consecuencias. No, aparte el desliz que hace el gobierno es como una especie de nos lavamos las manos y la decisión la tomó la Suprema Corte de Justicia, pero vale la pena destacar que los jueces que definieron son los que el macrismo marcó a dedo y después, bueno, lo avaló finalmente el Senado. Por eso... Sí, en ese aspecto hay que decir también, para ser justos, que en el Senado algunos senadores que llegaron con la boleta del Frente para la Victoria, los Ortubey, Abal Medina, etcétera, van a tener que practicar la autocrítica, porque encima le piden autocrítica a Cristina Fernández de Kirchner,
y ellos no practican la autocrítica respecto a estos hechos, como haber votado estos pliegos de esos miembros de la Corte, que ya por la circunstancia de haber aceptado ingresar por decreto no debían haber sido respaldados. Ya eso automáticamente los excluía de la Corte. Entonces, bueno, esto también está marcando algunas responsabilidades, ¿no? Leopoldo, te agradecemos enormemente que nos hayas brindado la posibilidad de hacer este cierre de lujo con vos, en un programa que hoy se convirtió en una media máquina alfonsinista plenamente. Bueno, yo le agradecido por la llamada, un saludo a todos ustedes y a los chicos que están en el estudio. Un abrazo. Un abrazo. Pasado por los estudios de AM660, el señor Leopoldo Moró. Mientras ya está, del otro lado nos dice Luquita que se nos termina el tiempo, nos vamos a tener que retirando. Será hasta el sábado que viene, cuando... Pará, déjenme, antes de irnos, le quiero agradecer acá al señor Walter Braco que nos hizo unos mates medio salteaditos, porque me tomé 2 mates nomás y después los cesantearon. Me parece que la ola de despido lo agarró él también con los mates. Al señor Lucas Mariño del otro lado, atento al pie del cañón. Y bueno, a ustedes, chicos, muchas gracias por venir y como ya se los dije afuera del aire, los micrófonos para ustedes están abiertos. Muchas gracias a vos. Será hasta el sábado que viene con más A Media Máquina por AM660. Chau. Transmite AM660 Radio Amplitud, con estudios centrales ubicados en San Justo, provincia de Buenos Aires, República Argentina.